grupo número 4 y les vamos a hablar sobre el manejo de conflictos. El conflicto es parte de la naturaleza humana, acompañará al ser humano durante toda la vida. El conflicto es inevitable, es parte inherente de las relaciones interpersonales. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones y resolviendo los conflictos. El día a día laboral en las personas impacta a las personas positivamente y al igual que negativamente, pues cada ser humano tiene puntos de vista diferentes, lo cual genera inconvenientes en el entorno laboral. No obstante, los líderes y gerentes eficaces son capaces de tomar las circunstancias conflictivas y convertirlas en oportunidades y crecimiento y mejora. Diferentes estudios que realizan demuestran que la razón principal por la que los empleados dejan su trabajo es debido a los conflictos laborales con sus superiores, así también como con sus compañeros. Una relación difícil entre un gerente y un empleado a menudo causa baja productividad, baja motivación y una alta rotación de empleados. Entre estos tenemos tipos de conflictos. Existen muchos tipos de conflictos y cada uno tiene sus raíces en diferentes niveles de la estructura organizacional. Tenemos el conflicto personal. Se presenta cuando hay deseos o valores conflictivos, maneras competitivas de satisfacción y frustración, además de discrepancias de papeles. Conflictos interpersonales. Se presentan cuando hay diferencias individuales, recursos limitados y diferencias de roles. ¿Por qué es importante resolver los conflictos? Para promover un lugar de trabajo más agradable y productivo, reducir el estrés y el ausentismo, eliminar la violencia potencial y conservar los mejores recursos humanos. ¿Cómo manejar los conflictos? Existen diferentes técnicas que ayudan al manejo de conflictos, aunque destacamos las siguientes. Hablar con la otra persona. Es importante hablar con la otra persona si usted es parte activa en el conflicto o promover la comunicación cuando se trata de resolver el que afecta a otros compañeros. Es importante fijar una hora en lugar de la reunión donde puedan tratarse las diferencias con calma y buscar una solución sin ser interrumpidos. 2. Concentrarse en los datos objetivos y obviar cualquier subjetividad. Hay que empezar por buscar una solución y nunca hacer más grandes las diferencias. Tampoco es recomendable generalizar. 3. Escuchar con atención a la otra parte. No interrumpir el discurso de nadie y evitar desconectar y prepararse para reaccionar una vez de centrarse en las palabras de otra persona. Suele dar buenos resultados reformular lo que otra persona ha dicho una vez que terminemos de hablar para asegurarnos de que el mensaje sea entendido correctamente. 4. Identificar puntos de acuerdo y desacuerdo. Resumir las áreas de acuerdo y desacuerdo, preguntando a la otra persona si está de acuerdo con la evaluación. 5. Priorizar las áreas de conflicto. No todas las cuestiones tienen la misma importancia para todos. Por eso es preciso concretar qué áreas de conflicto son más importantes para cada parte. Número 6. Desarrollar un plan para trabajar en cada desacuerdo. Hay que comenzar abordando el conflicto más importante y centrarse en el futuro. Pueden acordarse reuniones futuras y continuar las negociaciones. Número 7 y última, celebrar con éxito. Buscar las oportunidades para señalar el progreso y complementar las ideas y los logros de la otra persona. El manejo de conflicto es fundamental para mantener un buen clima laboral y alcanzar los recursos humanos de una organización, los objetivos de esta con eficacia y eficiencia. Debemos siempre conducirnos en pro de cada día ser mejores profesionales y contagiar de ese positivismo a nuestros colaboradores, darles participación, formarlos y edificarlos, ayudarlos a crear un sentido de pertenencia hacia la empresa, integrarlos en los procesos que sientan más interés en cualquiera de los objetivos comunes como organización.
Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Yadira Benavides, soy integrante del grupo número 4 y mi tema es el conflicto. El conflicto es una manifestación de intereses opuestos en forma prioridad, que tiene como sinónimo peleas, discrepancias, separación. Es una construcción social diferente a la violencia que puede involucrarte como no te pueden involucrar. Los conflictos interpersonales ocurren en personas individuales como esposa, marido, jefe, subordinado y amigos. En los conflictos sociales tenemos los conflictos sociales. La sociología estudia los conflictos entendidos de otras perspectivas. Cuando estos proceden es propio estructura de la sociedad. Entre estos tenemos la desigualdad económica y el abuso de autoridades. En estos tipos de conflictos tenemos 7, que son conflictos personales, conflictos de grupo, conflictos ideológicos, conflictos religiosos, conflictos políticos y conflictos filosóficos y conflictos armados. Los conflictos personales tienen relaciones más con los factores emocionales. Los conflictos de grupo se dan entre 2 o más personas por motivo de política, religión y economía. En los conflictos ideológicos son individuos enfrentados, son opuestos o diferentes intereses de clases sociales. En los conflictos religiosos son ocasionados por religiones opuestas entre ellos, entre un culto entre sí, que se oponen entre sí. Los conflictos políticos son sectores y que intentan obtener lo político y diferentes cultos y diferentes economía y territorial de un estado. Los conflictos filosóficos, es decir, que todos ven las cosas igual o se encuentran en la misma postura. Los conflictos armados son conflictos entre militares o paramilitares que pretenden obtener el territorio o dispuesto a las fuerzas. Buenas, ¿cómo están? Todos ustedes quienes escuchan y observan este video, de mi parte reciban un cordial saludo. Mi nombre es Giancarlo y soy un integrante más de este grupo de expositores. El día de hoy les estaré hablando de lo que es el liderazgo. Esperando esta temática quede clara para ustedes. 3, 2, 1, arrancamos. Partiendo del concepto básico de liderazgo. Este nos dice que es la función que desempeña un individuo, el cual se diferencia de los demás y es capaz de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que así se dejen dirigir, compartan ideas del mismo grupo, permanezcan en el mismo y ejecuten todas las actividades necesarias para así dar cumplimiento a uno o varios objetivos. Pues bien, esto se logra mediante la toma acertada de decisiones para el equipo, para el grupo o para la organización. Ahora, habiendo leído lo que es el concepto básico del liderazgo, se puede resumir y se puede reducir a que el liderazgo es la función que ocupa dicha persona, la cual se dedica a gestionar, a influir y a cumplir el objetivo básico del liderazgo, que no es más que orientar la actitud de una persona o un grupo de personas con un fin determinado. Ahora, esta persona, quien hace de líder, toma el nombre de líder transformador. Él está específicamente dedicado a motivar a todo su personal y fortalecerlo, y reconocer el valor e importancia de cada uno de ellos. Pues bien, este líder transformador y eficaz siempre guía a las personas al crecimiento individual, porque esto le permite tener mejores resultados en grupo. Ahora, él entiende que las personas que conforman su organización son muy importantes, son muy valiosos. Por eso, él está siempre presto a brindar ayuda para que todos ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Esto es posible gracias a los criterios, atributos y habilidades que él posee. Como podemos ver, aquí tenemos que debe estimular la creación del conocimiento. Debe tener visión,
debe tener iniciativa, debe tener creatividad, debe generar espacios de interacción, debe ser orientador y facilitador. Aparte de eso, debe escuchar, debe respetar y reconocer el mérito. Ahora, para que el líder pueda resolver un conflicto, debe aprender a identificar los signos que le brindan el día a día, para así poder identificar dónde están los problemas o dónde se pueden dar. Una vez identificados los problemas o los conflictos, él tiene que tener la capacidad para resolverlos, claro, sin afectar a ninguno de sus seguidores y hacer que se sienta derrotado. Para dar cumplimiento a esto, el líder transformador debe poner en práctica 5 puntos que son muy importantes. Esto no es más que la recolecta de la información, la cual luego va a ser analizada y se distinguirá entre lo que es la expectativa y lo que es el compromiso. Como segundo, debe poner en práctica la escucha activa, para luego con su inteligencia emocional analizarla y realizar preguntas que definan claramente cuál es el conflicto. Como tercero, debe seleccionar una alternativa la cual sea mejor y debe fijar objetivos. Como cuarto, tenemos que poner en práctica el ganar y ganar. No es más que ambas partes se beneficien. Y como quinto, debe comunicar todas las decisiones que se tomen a las partes involucradas para que así ellos estén claros en la resolución del conflicto. Pues bien, concluyo diciéndole que el líder debe ser fuerte, pero no grosero, ser amable, pero no débil, ser valiente, pero no intimidar, ser reflexivo, pero no perezoso, ser humilde, pero no tímido, sentirse orgulloso, pero no arrogante, tener humor, pero sin locura. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Sánchez, estudiante del noveno de Administración de Empresas. A continuación, con la exposición de mis compañeros que hablamos sobre la resolución de conflictos, hoy les voy a hablar sobre las estrategias que se deben tomar para poder resolver este conflicto. Es decir, para poder nosotros elegir una estrategia adecuada, debemos tener en cuenta 3 interrogantes que son fundamentales para esta acción. Una de las primeras preguntas nos habla sobre las relaciones personales, es decir, el ambiente laboral, lo cual sabemos que es muy importante para la función de la empresa, tener un ambiente armónico, pasivo, para poder llevar a cabo las funciones. Tenemos la siguiente pregunta, que son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que esta nos puede traer? Es decir, ¿cuáles son las pérdidas? Sabemos que a nivel interno, a nivel general de la empresa, cuando existen inconvenientes, cuando existen conflictos, no se puede llevar a cabo las funciones de la manera adecuada para poder conseguir los objetivos, lo que ocasiona pérdidas para la empresa. Y por último tenemos el tiempo que se requiere ponerle a la situación para poder resolver este. Recordemos que para poder resolver un conflicto tenemos que tener pruebas, tenemos que hacer persecuciones, tenemos que hacer análisis, tenemos que hacer investigaciones para poder llegar a un punto en el que se pueda tomar una decisión para poder resolver este conflicto. El siguiente paso, luego de haber respondido las 3 interrogantes para elegir la estrategia, tenemos los 5 métodos o estilos que se pueden emplear para manejar la situación. El primer método habla sobre ser complaciente. Cuando eres partícipe dentro de un conflicto, ser complaciente puede ser una de las resoluciones más prácticas para poder resolver este conflicto. Es decir, ser complaciente nos dice que la persona pone en juego sus principios para poder complacer a otros. En este caso puede ser persuasivo o se deja persuadir de otras personas para poder resolver el conflicto. El siguiente punto es ser evasivo. Ser evasivo no es otra cosa que esquivarte de los problemas. Es decir, cuando no quieres evitar cualquier tipo de conflicto o no tienes interés en el tema esencial del problema, simplemente te haces a un lado y no te importan los intereses ni los tuyos ni los de los demás. Es decir, evitas totalmente cualquier tipo de confrontación dentro de la institución. El siguiente punto tenemos ser comprometido. Es decir, en
la persona que va a intervenir dentro del conflicto va a buscar, aunque sea parcialmente, una decisión que satisfaga las necesidades de las dos personas o el grupo de personas que estén entre el conflicto. Es decir, va a buscar entre todas las necesidades y analizarlas para poder encontrar una resolución, ya sea parcial, para poner en calma la situación dentro de la institución. El cuarto punto tenemos lo que es el colaborativo. A diferencia del compromiso, el colaborativo lo que intenta es buscar una solución a largo plazo, es decir, satisfacer todas las necesidades de cada una de las personas que intervienen en el conflicto, pero esta vez que sea una resolución definitiva, analizando todas las necesidades de cada uno de los que intervienen dentro de la confrontación para poder satisfacer cada una de sus inquietudes. Y como último punto tenemos el estilo competitivo. Este quizás es uno de los estilos menos favorables para la institución, debido a que el estilo competitivo lo que se refiere es hacer su voluntad y poder persuadir a otros para que puedan conseguir sus propios objetivos. Este estilo no es favorable que lo maneje un líder de la empresa. Y además se ve más en casos cuando son los colaboradores dentro de la institución, cuando son ellos los que quieren sacar ganancia de cualquier tipo de situación y van a persuadir y van a insistir hasta lograr su propio objetivo. Este estilo competitivo solamente suele ser positivo cuando se trata de defender tus derechos y cuando se trata sobre aspectos morales dentro de una institución. Esto en cuanto a los 5 aspectos o métodos de resolución de conflicto que un líder debe de emplear y analizar para poder llegar a su resolución. Hola, mi nombre es Jennifer Angulo y yo les voy a hablar de cómo actuar o qué hacer ante un conflicto, la manera en que ayuda a resolverlo o la manera en que entorpece su resolución. Una de las actitudes o las formas que nosotros debemos de tomar ante la resolución de un conflicto, primeramente, es calmarse. El calmarse ayuda permanentemente a la resolución del conflicto, saber escuchar atentamente a las demás personas, utilizar un lenguaje adecuado dentro de la resolución o la comunicación del conflicto, saber pedir disculpas cuando se comete algún tipo de error o alguna falta dentro del conflicto, saber defender nuestras posiciones, pero entendiendo también las posiciones de las demás personas, que muchas veces pueden ser asertivas o erróneas. Y una de las cosas que no ayuda a resolver el conflicto o entorpece su resolución es agredir, provocar, amenazar, no utilizar el lenguaje adecuado, ridiculizar. Muchas veces echarle leña al fuego para que el problema se extienda es una de las principales cosas que entorpece la resolución del problema, o dar algún tipo de comentario acerca de su compañero, como no me gusta trabajar contigo porque tal vez el lenguaje adecuado, o sea, por ejemplo, eres un inútil, no ayudas a producir de manera adecuada. Todas esas cosas no deben de darse o no deben de estar a la hora de resolver el conflicto, a la hora de la comunicación. Entonces, saber expresarse y saber utilizar el lenguaje adecuado es muchas veces favorable. Uno de los principales conflictos laborales, podemos decir así, que es la impuntualidad, ya que cómo hacemos o cómo actuamos cuando un trabajador llega ya sea 5 o 10 minutos tarde, de manera sistemática, es decir, de manera seguida. Lo primero que no hay que hacer es aceptar eso, porque si aceptamos aquello, los demás trabajadores pueden ver que no se está haciendo respetadas las reglas y ellos empiezan a realizar lo mismo, empiezan a tomar ese tipo de actitud que no es adecuada dentro de la organización. Entonces, lo primero que hay que hacer es implementar un sistema de mediación dentro de la empresa, o implementar un tipo de estrategia, ya sea el premio de bonos por su puntualidad, y ahí los colaboradores empiezan a ver que están siendo premiados por su puntualidad y no solamente por su puntualidad, sino también por la forma de su profesionalismo, su forma de trabajar dentro de la organización. Otro de los conflictos laborales es cuando la jornada laboral se pasa en la red. Sabemos que no debemos de prohibir lo que son el uso de redes sociales o el internet, ya que esto se ha convertido en una herramienta fundamental
o de interacción dentro de la organización, y no solamente de interacción, sino también la búsqueda de información fundamental o adecuada en la organización. Entonces, cuando vemos a un trabajador que no está usando, se la pasa chateando, navegando o publicando posts o tweets, entonces nosotros ahí debemos de ver y saber que eso no se debe hacer, porque eso no está invirtiendo el tiempo adecuado, es decir, se la pasa enviando chat o navegando algo que no tiene nada que ver con el trabajo laboral. Entonces ahí como un líder debe intervenir para poder, primeramente, puede ser implementando un tipo de evaluación de desempeño, donde los empleados sean evaluados para ver el tipo de productividad o la forma en la que se está trabajando es de manera adecuada o no. Otra de las principales conflictos laborales muchas veces son las mentiras, los rumores y los comportamientos negativos. Si contamos con un empleado trabajador que se la pasa quejándose, criticando a los demás, inventando chismes, extendiendo rumores y inventando historias para como quien dice, saltar su falta de productividad, ahí nosotros debemos de intervenir como conflicto. Entonces, en tener un encuentro con aquella persona como buenos líderes motivacionales para que sea esa persona cambiando el tipo de actitud o forma en la que se está tomando, ya que no es la adecuada. Otro, cómo actuar, por ejemplo, cuando un cliente esté enojado. Primeramente, no dejar pasar por alto eso. No hay nada más que echarle leña al fuego, es dejando pasar o despreciar o menospreciar el enojo del cliente. Lo que tenemos que hacer es escucharlo calmadamente, dejar en claro la situación de ambas partes, lo que ambas partes quieren. No lo apures, deja que se exprese de qué forma cuál es su tipo de enojo. Trata de que hablen y que usen ambas partes un lenguaje adecuado y buscar obviamente una solución o un remedio para este tipo de atención. No dejemos de saber que el cliente es una parte fundamental en la empresa. Colaborar con los clientes dispuestos. Es importante la colaboración de los clientes que están dispuestos a emitir un tipo de comentario o algún tipo de idea, como por ejemplo lo hace HubSpot, Ideas Forum. Este es un foro donde los usuarios proponen nuevas ideas acerca de los productos de HubSpot, o sea, cómo ellos quieren que sean estos productos. Entonces ellos apoyan las ideas y los comentarios de cada uno de los usuarios. Entonces los especialistas de HubSpot, ellos realizan, como quien dice, constantemente como un cofre de ideas donde ellos buscan las mejores ideas y buscan las mejores ideas y a partir de eso ellos empiezan a trabajar, marcan las mejores ideas y hacen saber a sus clientes usuarios que ese tipo de ideas es la que se está trabajando ahora. Entonces esa opción es favorable para las dos, tanto como para HubSpot como para sus usuarios, ya que los usuarios se ven comprometidos y saben que se escucha sus ideas o sus opiniones y así ellos expresan su tipo de necesidades para los productos. Y HubSpot empieza a realizar productos que tienen que ver con el público o la necesidad de los clientes. Como sabemos, siempre habrá conflicto dentro de una organización o de una empresa, debido a que muchas veces hay pensamientos o costumbres diferentes, pero como líderes debemos de saber trabajar en equipo y utilizar las fortalezas y debilidades para poder aumentar el trabajo y disminuir también los riesgos laborales. Entonces, el manejo de conflicto es fundamental para mantener un buen clima o un buen ambiente laboral y alcanzar los recursos de una organización, para así tener una eficiencia y eficacia dentro de la organización. Entonces, un conflicto siempre va a existir en la empresa, ya que siempre, como dije al principio, van a haber pensamientos y costumbres diferentes. Entonces, como líderes debemos saber manejar el conflicto, debemos de saber cómo actuar ante un conflicto, saber escuchar a ambas partes y qué es lo que debemos de nosotros como trabajadores enfocarnos, ya que también los trabajadores debemos de enfocarnos en cosas netamente del trabajo que les ayuden a la productividad, la eficiencia y la eficacia de la empresa. Muchas gracias.